Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el valor del ser humano, el valor del ser humano. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. En esta hermosa noche del Señor te invitamos a que busques tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 10 al 17. Lucas 12, versículos del 10 al 17. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en esto pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se la había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Sabe, hermano y amigo que me escucha en esta noche, hermana que me escucha, hay un principio que el cristianismo hizo marcar que impactó el mundo pagano en el cual se desenvolvió. Es el principio del valor del ser humano, del valor de la vida. Un principio que el paganismo prácticamente no sabía de él. En el mundo pagano, la práctica de desvalorizar al ser humano, la práctica de sacrificio de niños, la práctica de los gladiadores, la práctica de la esclavitud, era continua porque no había un respeto al ser humano, no había un valor al hombre y la mujer que desde el punto de vista bíblico había sido creado a la imagen de Dios. Eran sociedades que adoraban a los animales, a tal nivel que muchas veces los animales eran cuidados mejor o valorizados mejor que la vida de un ser humano. En el caso del judaísmo, que tenía esa influencia o vivía según las escrituras, o trataba de vivir según las escrituras hebreas, poco a poco por el legalismo, por la religiosidad enferma y hueca, el ser humano fue desvalorizado y fue abandonado por la clase religiosa. Esa clase religiosa que en cierta medida, hermanos, valorizaba más sus ritos religiosos,
su forma de vida, sus comodidades, que la vida espiritual, social y la salud del pueblo. Si usted estuvo atento a la lectura del pasaje, la Biblia dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga, ¿verdad? Era una práctica que regularmente una persona que llegaba a la sinagoga, varón, que quisiera enseñar algo de las Escrituras, se le permitía. Y en el caso de Jesús, que ya tenía una fama de maestro, de rabí, se le permitía enseñar en la sinagoga. Y está enseñando y llega en ese momento una mujer con una condición de salud precaria, una condición que le había atrofiado la espina dorsal. Esa mujer andaba encorvada. Sus huesos deben haberse solidificado ya, sus vértebras, posiblemente afectada por una artritis severa que la había prácticamente inutilizado en algunas de sus prácticas diarias, valga la redundancia. Pero esa mujer, independientemente, ¿verdad?, de lo que estaba experimentando, no perdía el día de reposo. No perdía la costumbre de adorar a Dios en la sinagoga. Muy importante, ¿verdad, hermano? Porque en nuestro país alguna gente falta a la iglesia porque cae un chubasquito. ¿Oyó? O otros le da un dolor de cabeza bobo que se resuelve con una aspirina o con alguna otra píldora que no tenga aspirina, y se agarran de eso para faltar a la iglesia. Mediocres espirituales, posiblemente muertos espirituales. Esas excusas no la ponen para faltar al trabajo, ¿verdad? Y posiblemente para no faltar a sus estudios. Pero la mediocridad espiritual y el derrumbe espiritual en que viven, pues buscan cualquier excusa para faltar a la congregación, lo cual es pecaminoso, por cierto, ¿verdad? Totalmente pecaminoso. Pues esta mujer, mire, eso no le impedía. Y es interesante porque esa mujer no esperaba que en ese día se iba a encontrar con Dios en la sinagoga. Y no solamente se iba a encontrar con Dios, se iba a encontrar con aquel que estaba inaugurando el reino de Dios. La inauguración del reino de Dios, la irrupción del reino de Dios en Israel es el anuncio, es el cumplimiento del anuncio de los profetas, que llegaría un día en que Dios iba a grabar la ley en los corazones y la gente iba a ser convertida de su corazón de piedra a un corazón de carne. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y lo menos que esperaba esa mujer era encontrarse con Dios en la sinagoga. Oiga, y lo interesante de todo esto es que cuando Jesús la ve, interrumpe la enseñanza. ¿Sabe algo, hermano? Jesucristo, sobre todas las cosas, es reconocido como maestro. Nunca en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, principalmente, se habla a Cristo como el milagrero, pero sí se habla como el maestro. En esta época, ¿verdad?, que los maestros comienzan su enseñanza, es importante recordarle que tienen una profesión noble, que aparte que Cristo era carpintero, que era, mire, más bien un trabajo de pasada, lo que se levantaba como maestro. Y eso es muy importante. Oiga, y cuando Jesús está enseñando, ve la condición de esa mujer. Dice la Biblia en el versículo 12 que cuando Jesús la vio, la llamó.
interrumpiendo, ¿verdad?, su enseñanza, y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Para Jesús, escuche bien, en ese momento era más importante el beneficio para esa mujer, 18 años encorvada, que lo que estaba enseñando. Porque en última instancia, lo que estaba enseñando, escucha hermano, era verificado con ese milagro. Lo que Jesús estaba allí impartiendo iba a ser respaldado con ese milagro. Esto es el punto de vista, ¿verdad?, del respaldo que tenía Jesús a su mensaje. Pero aún más, al mismo tiempo, el sufrimiento de esa mujer. Porque mire, la Escritura nos menciona que está encorvada, pero mire, esa mujer debe haber experimentado dolores terribles. Los que tienen artritis, así en el área de la columna vertebral, yo he hablado con personas, los dolores son terribles, ¿oyó, hermano? Terrible. Entonces, experimentando esos dolores, las limitaciones a la vida de la mujer, debe haber sido unas limitaciones terribles, hermano. Terrible en su vida, en una época donde no hay ayudas, no hay terapia, donde todo lo que tú tenías que hacerlo caminando, porque no hay automóviles, todos los días tenían que salir a comprar porque no habían refrigeradores para preservar la comida. Si querían comer carne, tenían que ir al mismo día a comer carne, o sea, a comprar carne, a menos que salaran las carnes, ¿verdad?, y tuvieran esa técnica. O sea, esa mujer enfrentaba unos momentos muy difíciles, pero ella estaba fiel, que es muy importante eso, estaba fiel ahí, yendo a la sinagoga a adorar al Dios verdadero. Y allí estaba Jesús, y la llama, y con su palabra, porque Cristo es Dios, y tiene poder sobre la enfermedad, sana inmediatamente a esa mujer. Mira el versículo 13, dice: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Oiga, qué cosa. Debe haber sido una escena increíble. Cómo Jesús llama a esa mujer y ella obedientemente, ¿verdad?, ante el rabí, ante el maestro se mueve, y él le impone las manos, y lo menos que ella esperaba, estar sana, posiblemente pensaba que iba a recibir alguna bendición del maestro o alguna oración. No, pero lo menos que esperaba era la irrupción del reino de Dios, no solamente en Israel, sino en su vida personal. En su vida de dolores, posiblemente de profundas tristezas, pero de fe inquebrantable, de fe sin excusas. Oh, hermano, Dios repudia las excusas. Dios repudia las excusas para servirle. Dios repudia las excusas para trabajar por su reino. Dios odia las excusas. Son pecaminosas delante de Dios. Totalmente pecaminosas. Oiga, y esa mujer pues quedó sana. En un evento trascendental que solamente Lucas registra, ¿verdad? Este pasaje, esta perícopa, solamente Lucas la registra. Este evento solamente Lucas lo registra. Ahora, mira el versículo 14, nos encontramos con el aguafiesta, nos encontramos con el legalista, nos encontramos con aquel que no tiene peso en su corazón por la desgracia del otro. Nos encontramos con el religioso, con el de los ritos, con los que convierten la ley de Dios en una carga pesada, en una carga que ellos ni tocan con un dedo, decía Cristo. Con ese que nos encontramos. Con los hipócritas, dice Cristo. Con aquellos que no saben llorar con los que lloran, que no saben dolerse con los que tienen dolor.
que no saben identificarse con el problema de su prójimo, que sobre todas estas cosas están los ritos religiosos, la mala interpretación del texto, los falsos maestros, los charlatanes, los que quieren vender la vida religiosa, los que quieren vender las bendiciones de Dios, que estamos rodeados de muchos de ellos hoy, que no se identifican con tu dolor, que no tratan de ayudarte y redimir tu pecado, que solamente se interesan en tu chequera, se interesan en lo que hay en sus bolsillos. Esos que estaban en ese tiempo están en nuestros tiempos. Oiga, el versículo 14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, hermano, es que es algo que... No hay cosa más, gozo para mí grande, hermano, que alguien se me sane en la iglesia, ¿oyó? Que tenga una condición de salud y me diga que los médicos consiguieron, dieron un diagnóstico correcto y han sido curados, que oremos por ellos y Dios en su providencia los sane. No hay gozo más tremendo para mí, ¿oyó, hermano? El dolor, la enfermedad es algo terrible. Y más, escuche, y más, cuando es relacionado con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestros hijos. ¿Oyó, hermano? Porque lo que sabemos lo que es la enfermedad. Mi hija tuvo cáncer, hermano, y fue una época muy difícil para mí, mi señora, para nuestra familia. Y Dios en su misericordia pues me la sanó. Y ahora es profesora de español y olvídese, la luz de mis ojos. Pero yo sé lo que es sufrir por la enfermedad de un hijo. O yo sé lo que es sufrir la enfermedad de mi madre que murió de cáncer. Y venga este payaso que se llama líder de la sinagoga a regañar a Jesús. A regañar a Jesús. Porque había sanado una de sus feligreses, que por 18 años estaba encorvada. Pero qué patán dirigía esa sinagoga. Qué payaso dirigía ese lugar de adoración. Qué cosa increíble, hermano. Oiga, y entonces él cree que tiene el argumento. Mire, tiene el argumento que derriba todos los argumentos. Mire cómo dice: pero el principal del sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo: a la gente 6 días hay en que se debe trabajar, en esto pues venid y ser sanado, y no en día de reposo. ¡Qué cosa! ¿Sabe algo, hermano? La enseñanza de Jesús sobre el día de reposo y lo que debemos hacer en el día de reposo siempre va enmarcada en que hay cosas que en el día de reposo hay que hacer porque son necesidades inmediatas. O sea, por ejemplo, los bomberos, si tienen que trabajar en domingo, tienen que trabajar, ¿usted sabe por qué? Porque si se quema un establecimiento, o si se quema un hogar, o se quema un bosque que amenace a una población, la gente no puede decir, bueno, no, lo apagamos al otro día porque el día de reposo. No, porque la vida, el valor del ser humano, la vida del ser humano está en peligro. Por eso no puede esperar. Porque por eso son, ¿qué cosa? Trabajos de servicio. Que la ley de Dios permite que usted trabaje en día de reposo. Lo mismo ocurre con los médicos y las enfermeras. O sea, si alguien tiene una condición de salud que necesita intervención médica de enfermeras y de médicos,
Usted no puede decir, no, esperamos el otro día porque es día de reposo. No, porque la gente se le va a morir. Y lo mismo ocurre con la policía. Pues son cosas que necesitan inmediatez. Y Dios, escuche bien, valoriza el ser humano aquí sobre el día de reposo. Porque la vida del ser humano, el valor del ser humano, creado a la imagen de Dios, es sobre todo esto. Es sobre todo esto. Entonces viene este religioso hipócrita que no le importa la condición de esa mujer, sus dolores, sus limitaciones, su tristeza, no le importa nada. Como la sanan en día de reposo, él pone el grito en el cielo. Mire qué soberano hipócrita. Mire qué buscón. Qué falsa religiosidad y falsa santidad. Vamos a pasar a la noticia religiosa que viene de Inglaterra, una noticia increíble, de agosto del 2019. Dice, policía británica indemniza a un pastor arrestado por predicar en las calles de Londres. Mire, él se llama Hollowell Ilesani, de 64 años. Recibió 3.000 euros de Scotland Yard por tratamiento humillante después, según informa esta semana la prensa británica. Ilesani se mudó a Londres en 2010 como misionero protestante procedente de Nigeria. El pasado mes de febrero predicó en una estación de tren en el norte de Londres y fue acusado de islamofobia. Mira, después comentamos. 2 policías se acercaron a Ilesani y le pidieron que dejara de predicar. Cuando se negó, confiscaron la Biblia del predicador, lo esposaron y lo llevaron a 4 millas de distancia. Tuvo que pedir dinero prestado a un extraño para volver a su casa. Estoy hablando de Inglaterra, no estoy hablando de Cuba, de Corea del Norte, de Vietnam, de Venezuela. Estoy hablando de Inglaterra. La Inglaterra de George Whitefield, de Wesley, de los puritanos, es Inglaterra. Nadie quiere escuchar eso, quieren que te vayas, dijo uno de los oficiales de policía al predicador en un video tomado del incidente. Deberías haber pensado en eso antes de ser racista, dijo el otro policía, después de que Ilesani expresara su angustia cuando le quitaban la Biblia. Ilesani explicó en el momento de su arresto que había expresado su desacuerdo con la fe islámica. Dijo que el incidente es un problema de libertad de expresión. Creo que Dios ama a todos, incluidos los musulmanes, pero tengo derecho a decir que no estoy de acuerdo con el Islam. Después de todo, estamos viviendo en un país cristiano, dijo el predicador. Estaba molesto cuando me quitaron la Biblia, simplemente la tiraron en el coche de la policía. Nunca lo habrían hecho si hubiera sido el Corán. ¿Qué pasa con la libertad de expresión?, decía él. Ambrosie Cher, la mujer que filmó el incidente, dijo al Daily Mail que el predicador no estaba violando la paz y en ningún caso fue islamófobo. A raíz de este caso, se ha elaborado una petición para protección de los predicadores callejeros. Muchos predicadores callejeros se han encontrado en problemas al punto de ser arrestados y procesados a pesar de que la ley reconoce el derecho de manifestar y expresar creencias religiosas. Ninguno de los clientes a los que hemos asistido ha sido condenado. En consecuencia, eso podría sugerir que el sistema de justicia penal está funcionando adecuadamente. Sin embargo, el problema es que muchos oficiales simplemente no entienden la interacción entre la legislación del orden público y el derecho a libertad de expresión. Expresa los que defendieron aquí al predicador, Christian Legal, el Centro Cristiano Legal de Inglaterra. En Inglaterra, como en otros países de Europa, hay una cristianofobia. La gente no puede predicar como antes en la libertad, pero a mí lo que me sorprende es del Estado inglés.
Porque el Estado inglés, Inglaterra, mandó misioneros alrededor del mundo, como Estados Unidos, es la cuna del wesleyanismo, es la cuna, hermanos, del puritanismo, es la cuna de la confesión de fe de Westminster, al norte donde está Escocia, es la cuna del presbiterianismo. Y entonces nos encontramos con fenómenos como este que ocurre en Inglaterra, donde se quiere perseguir a predicadores de la calle, que están en la calle predicando, porque hay dos oficiales de la ley que no saben ni la hora que es, pero lo interesante es que no lo tratan ni bien. Violan sus derechos, lo ponen a 4, mire cómo dice la noticia, que toman a este predicador en la calle, le prohíben predicar, le quitan la Biblia y después lo llevan a 4 millas y lo tiran como un perro en otro lugar, y él sin dinero tuvo que pedir dinero prestado para llegar a su casa. En la Inglaterra del día de hoy, en la Inglaterra de Winston Churchill, en la Inglaterra de la reina Isabel, que no sabemos cuándo va a dejar el trono, que tiene más años ahí, que mire, acabe y retírese. O sea, es increíble. Y entonces tienen que ser los tribunales ingleses, que tienen que reivindicar a este hombre, darle dinero por la estupidez que cometen los oficiales de la ley y decirle que él tiene derecho a predicar el evangelio. Y tiene derecho a estar en desacuerdo con el Islam. Pero ¿cómo es posible que porque usted esté en desacuerdo con una idea, usted tenga fobia por eso? Esos son los inventos de la nueva izquierda, del marxismo cultural, que nos quieren hacer tragar esa babosería. Así estamos, hermano. Así estamos. En el 2017 yo estuve en Inglaterra, un país hermoso. Espero, si el Señor me lo permite, volver. Pero es increíble que la sociedad inglesa, que fue levantada por el Evangelio, porque el paganismo que había allí lo acabó el Evangelio, y se levantó por el Evangelio, y fue testigo de grandes movimientos espirituales, esté llegando a esto. Que me llena de asombro. Esa es la importancia, escuche, que nosotros conozcamos las leyes y pongamos en los lugares, escuche bien, de mando de nuestro país, hombres y mujeres de fe, o hombres y mujeres que respeten la fe cristiana, pero sobre todas las cosas, hermano, que respeten las libertades. Porque usted no tiene que ser cristiano. Mire, y después que usted respete las libertades, fruto de la Reforma Protestante y de la Revolución Gloriosa que hubo ahí en Inglaterra en el 1688, pues mire, no necesita usted ser cristiano, es respetar, pero no. Creemos que podemos hacer lo que nos dé la gana. Ahí fueron derrotados. Los tribunales le dieron la razón a ese hombre y le tuvieron que dar hasta dinero. Pasamos a la pregunta religiosa. Yo tengo 2 preguntas aquí. Tengo una del hermano Claudio Negrón de Carolina. Hermano Claudio Negrón. Hermano Claudio Negrón pregunta, ¿puede un cristiano apostatar de la fe y perder la salvación? Mire, hermano, si apostató es que no era. Yo le voy a dar un versículo, yo quiero que usted me acompañe a la escritura, Primera de Juan y los hermanos que están oyéndonos. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Mire cómo dice el apóstol Juan, Primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire qué sencillo. Las personas que abandonan la fe totalmente, ¿verdad? Que no quieren saber
de nada, es que no era. Dice ahí el apóstol Juan. Busquen la segunda epístola de Juan, esa fue la primera. Vamos a buscar la segunda epístola de Juan. Vamos a ir de nuevo al apóstol Juan, de nuevo. Mira el versículo 9 de la segunda epístola de Juan. Tiene un solo capítulo, ¿verdad? Versículo 9 de la segunda epístola de Juan. Mire cómo dice Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Vuelvo a repetir, ese me gusta, ese versículo 9 me gusta mucho. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así que, hermano Claudio, el que se fue no era. Así de sencillo. El hermano Ramón García de Parcelas Hill Brother pregunta que si la persona que no ha sido bautizada muere, pierde la salvación porque nunca fue bautizada. No, hermano, porque el ladrón en la cruz no fue bautizado. Y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, así, hermano. Miles de cristianos, personas que aceptaron al Señor, murieron después en la historia. Pero el ejemplo más grande es el ladrón en la cruz. El bautismo no salva. El bautismo es un sacramento que simboliza la entrada al cuerpo de Cristo. Y debe ser obedecido, ¿verdad? Pero no salva. Que salva es Cristo. Y estamos discutiendo hoy el valor del ser humano, según la Escritura, ¿verdad? Y estamos basándonos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 10 al 17. Oiga, estamos en el versículo 14. Estamos en el versículo 14. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay para que deben trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces, como dije anteriormente, aquí tenemos un religioso que no le importa el dolor de esa mujer, no le importa nada. Vamos, le importa su religiosidad, su falsa santidad, sepulcro blanqueado. No importa el valor de la vida y del ser humano, que valemos porque somos creados a la imagen de Dios. Por eso la sociedad de hoy, que promueve el aborto, que promueve el asesinato de ancianos y el abandono de ancianos, ha perdido el temor de Dios. Principalmente en Europa, promoviendo la eutanasia, el aborto por la libre. Estamos frente a momentos y a movimientos que le han quitado el valor a la vida, el valor al ser humano. Y lo que buscan es eliminarlos. Mire cómo contestó Jesús. Mire el versículo 15. Entonces el Señor respondió y le dijo, hipócrita. Mire, imagínense. Mire qué interesante el maestro confrontativo. El maestro que está claro. Hermanos, el maestro que habla claro. Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Escuche bien, hermano. Esto es muy importante. Muy importante. ¿Cómo es posible? Jesús está diciendo en pocas palabras, ¿cómo es posible que un animal valga más que un ser humano? ¿Cómo es posible? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo es posible que un gato, que un perro, que un elefante, que un coquí valga más que un ser humano? Mire, las sociedades donde se adoraban animales
siempre habían sacrificios humanos. Los aztecas, los incas, los mayas que adoraban animales, sacrificaban seres humanos. Los que adoraban a Moloch, que adoraban a animales, sacrificaban niños. Entonces nosotros tenemos una sociedad ahora, movimientos animalistas que hay, que creen que los animales valen más que un ser humano, y pelean y son capaces de cualquier cosa en contra de la crueldad de los animales, que yo lo puedo entender, porque la Biblia es clara en contra de la crueldad de los animales, pero miren, apoyan el aborto, la eutanasia, porque para ellos vale más la vida de un German Shepherd que la vida de su abuela, que la vida de su madre. Posiblemente a su madre y a su abuela no quiere que la toquen, sino que quieren que toquen la madre y la abuela de otro, porque así de hipócrita son los seres humanos. Así es el problema de esto. Así que, por eso Cristo le llama hipócrita. Tú que desatas a un animal que vale menos que un ser humano para darle a beber en día de reposo. Y mire cómo dice el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, diciendo que hija del pacto, ¿verdad? Descendiente de Abraham, judía, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Pregunta a Cristo. Yo me imagino a Cristo preguntando que no debía desatarse en el día de reposo esta mujer. Y tú vienes aquí, desatas los animales, los burros, las vacas, para beber. Y no se puede desatar esta mujer de este yugo de enfermedad. Hipócrita. Y esa es la sociedad que nosotros enfrentamos. Una sociedad que no valoriza al ser humano, que busca insultarlo, que busca desvalorizarlo, que busca su muerte. Todos los eventos que han ocurrido en nuestro país en este pasado mes, de la salida del exgobernador, por las razones válidas, porque para mí, ¿verdad? Usted ve líderes políticos, cómo se expresan de sus semejantes, utilizando palabras pero horribles. Pero lo interesante es que los que lo quieren sacar usan las mismas palabras, pero ¿a dónde hemos llegado en este país? Entonces nos ponemos a ese nivel. Hablamos las mismas palabras soeces, sucias. Criticamos a nuestros líderes políticos y criticamos a los jefes de agencia utilizando palabras que no puedo pronunciar por aquí, pero cuando los queremos sacar, bajamos al mismo lodo. Porque no vemos a nuestros semejantes creados a la imagen de Dios y no los valorizamos como seres humanos. Sino que los vemos como animales. Ese es el problema, hermano. Ese es el problema que tenemos en nuestro país. Ese es el problema que recorre el mundo. Que le hemos perdido el valor al ser humano. Y si nosotros nos volvemos a valorizar el ser humano, vamos a pasar lo que está pasando ya en Islandia, que no nacen muchachos de síndrome de Down porque los abortan inmediatamente, como la historia ha demostrado, aún la historia moderna. ¿Cómo contribuyen esos seres humanos de síndrome de Down a la sociedad? ¿Cómo contribuyen los desvalidos muchas veces con sus dones a nuestra sociedad? Estamos en tiempos muy peligrosos. Por eso el versículo 17 dice, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Sabe por qué se avergonzaba? Porque los confrontó con la verdad. Le puso un espejo y le dijo, tú eres ese hombre, hipócrita.
Pero había otros en el pueblo que alababan a Dios porque posiblemente no tenían las herramientas para refutar eso. Y Cristo se las dio. El Maestro se las dio. Le dio el discurso, le dio las razones que ellos posiblemente no podían articular. Ese es el grave problema que tenemos. Porque no obedecemos la Biblia. Porque no nos interesa lo que Dios dice. Porque yo puedo aquí citar la Escritura, pero no, ya yo tengo un pensamiento y no me importa lo que Dios dice. A mí me enseñaron así y no me importa lo que Dios dice. Pues mire, si a usted no le importa lo que Dios dice, usted se va a enfrentar con ese Dios un día. Y le va a preguntar, ¿qué tú hiciste con mi palabra? Ese día se acerca. Y no importa las razones que usted ponga, no importa. Dios le va a decir, ¿qué dice mi palabra? No me importa tu opinión. ¿Qué dice mi palabra? Y ese día usted va a tener que dar razones. Así es esto. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370 La Isla Nena, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu trabajo, que bendiga tu familia y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos en esta noche. Yo le pido al Señor que bendiga tu vida. Dios te bendiga.